Hola, primeramente me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación. El trabajo que les voy a presentar hoy se titula Explorando el potencial de nanocintas de nitruro de boro en aplicaciones ambientales, captura de gases de efecto invernadero. Les tengo aquí un pequeño sumario. Vamos a ver cuál es el problema que vamos a atacar, cuál es la propuesta para solucionar ese problema, cuál es el protocolo que vamos a seguir para atacar y resolver ese problema, los resultados y las conclusiones. Bueno, como problema, tenemos que, como es sabido, después de la revolución industrial, con el desarrollo de la tecnología, pues ha habido mucha emisión de los llamados gases de efecto invernadero que causan una barrera, ¿ok?, para favoreciendo el aumento de las temperaturas. Aquí hay algunos problemas que ya son visibles, ¿no?, que ya son presentes en nuestro día a día, y hay otros que vienen a ser problemas futuros, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad o el desplazamiento de poblaciones de acuerdo a esos problemas ambientales. Entre los gases que fueron estudiados en este trabajo, tenemos el amoníaco, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, el metano, el metanol, dióxido de nitrógeno, óxido nítrico y el fosgeno. Es claro que hay otros gases que también son responsables por el aumento de las temperaturas del, de la atmósfera, pero que quedaron fuera del tratamiento de este trabajo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta es usar nanotecnología. ¿En qué sentido? En el sentido de desarrollar sensores y desarrollar filtros. ¿Okay? Y aquí, en esta imagen, ¿qué es lo que está siendo representado? Del lado izquierdo yo tengo esos gases contaminantes, digamos así. Voy a tener un material activo que va a se encargar de detectar o filtrar esos gases, y con eso el ambiente, digamos así, es menos afectado por la concentración de esos gases. El nitruro de boro, que es el material base escogido para trabajar, él se encuentra en la naturaleza como un polvo blanco. Actualmente se conocen dos estructuras cristalinas del nitruro de boro. En el caso, la estructura cúbica, aquí está representada. En este caso, los átomos de nitrógeno están dibujados como bolitas de color azul, y los átomos de boro como bolitas de color rosa claro. Entonces, como les decía, pues tenemos la estructura cúbica y la estructura hexagonal, que es muy parecida a la estructura del grafeno, ¿okay?, que es basado en carbono. El nitruro de boro se conoce que por ser un material abrasivo, duro y un aislante eléctrico. Y también tiene como característica que él es muy resistente al calor. ¿Cuál es la idea? La idea es usar, partiendo del nitruro de boro hexagonal, crear esas cintas. Ahora, ¿qué cintas? Bueno, una tarea que uno hace cuando está en la escuela, ¿no?, es coger un pedazo de papel, es recortarlo y unir las dos puntas, y con eso uno hace una cinta como esa aquí. ¿Ok? Es posible también que antes de unir las dos puntas, pues la cinta se tuerza en el medio y después se cole, digamos así. Esta cinta es llamada de cinta de Mobius, y ella tiene una característica que la diferencia bien de la cinta común, digamos, es que en el caso de la cinta común, si uno pasa, coge una pluma, un lápiz, y hace un risco en la parte de dentro, uno no consigue pasar para la superficie de afuera, ¿sí?, indicando que esta cinta tiene dos superficies. Ya la cinta de Mobius, cuando uno hace lo mismo, pues consigue pasar, saltar de una superficie para la otra, indicando que esta cinta tiene una topología característica en la cual solo tiene una superficie. Entonces, con esa idea de hacer una cinta diferente, ¿qué fue lo que propusimos? Pues vamos a construir
un- una cinta que esté vaciada en nitruro de boro. ¿Cómo que hacemos eso? Primero partimos de 2 unidades, ¿ok? De aquella, como si cogiésemos el nitruro de boro hexagonado y tirásemos, cogiésemos una capa atómica, y de esa capa pues tomamos solamente 2 unidades. Ahí después multiplicamos, por ejemplo, 10 veces en la dirección Z, hacemos una torsión de 180 grados, después unimos la cinta. Ese sistema aquí, él es periódico, ¿ok? Porque lo escogimos desde la tipo hexagonal, ¿ok? Ahí removemos la periodicidad y después pasivamos los átomos que están faltando enlaces con hidrógeno. En nuestro caso, la nomenclatura que vamos a usar en el trabajo es la siguiente. Cinta de nitruro de boro va a tener este nombre BNNB, que sería Bor Nitride Nanobelt. La cinta de tipo Mobius, colocamos un M aquí adelante para que indicar que Mobius Bor Nitride Nanobelt. Y cuando la cinta está interactuando con los gases, ese complejo, pues lo escribimos con el nombre de la cinta más el símbolo, digamos así, del gas. Entonces, una vez que tenemos esas cintas, ¿qué es lo que el próximo paso? ¿Cuál es? Nosotros definimos aquí un protocolo para estudiar esa interacción. ¿En qué consiste ese protocolo? Bueno, como todo protocolo, es un conjunto de pasos, ¿ok? En los cuales cada paso se realiza una actividad diferente. El primer paso es dibujar esas estructuras. En este caso, las estructuras o fueron dibujadas manualmente, ¿no? O fueron bajadas de alguna base de datos online. ¿Ok? Después que tenemos las estructuras de cada uno de los sistemas, que serían 2 estructuras para las nanocintas y las 9 estructuras para cada gas, cada una de esas estructuras fue sujeta a una optimización de la geometría. ¿Qué optimización es esa? Es obtener la geometría en la cual la estructura tenga la mínima energía. A partir de esas estructuras, en paralelo, ¿okay? Fueron hechos tres pasos. Primero, un empaquetamiento, que ya después vamos a ver qué consiste eso, pero básicamente es coger la nanocinta y cubrirla con varios átomos de cada gas. Estudiamos aquí cómo es que ese complejo se forma a través de una técnica que se llama docking molecular, que consiste en escoger la cinta, la molécula, y el sistema, en este caso el programa, pues coloca esa molécula de varias formas y en varias posiciones alrededor de la cinta. Para cada una de esas posiciones es calculada la energía y después el programa nos da como resultado una lista con las 10 mejores posiciones. 10 mejores posiciones quiere decir los 10 mejores complejos con menor energía. ¿Okay? Después que hicimos esto, el próximo paso sería enviar tanto la estructura empacotada cuanto el complejo para hacer una dinámica molecular, es un paso, y el otro paso es optimizar la geometría de ese complejo. Una vez que tenemos aquí las estructuras individuales y las estructuras de los complejos optimizados, ahí pasamos a hacer los cálculos de las propiedades electrónicas. ¿Qué propiedades fueron esas? Los orbitales moleculares, la distribución de las cargas, la topología, etcétera. ¿Okay? Y después que esos cálculos fueron hechos, pues se hizo el análisis de esas propiedades calculadas usando 2 programas de visualización. ¿Okay? Todos los pasos aquí ya presentados fueron realizados con el programa XTB, que usa un hamiltoniano en nivel semi-empírico. Eso quiere decir que ese hamiltoniano, él puede calcular y llevar en consideración la formación y el rompimiento de los enlaces entre los átomos, diferentemente de lo que pasa cuando uno usa mecánica molecular
normal, por ejemplo. Los resultados obtenidos. El primer parámetro que fue calculado fue la energía de absorción. ¿Cómo es que se calcula esa energía de absorción? Aquí tenemos la energía del complejo, de la cinta más el gas, menos la energía de la cinta, menos la energía del gas. Cuando esta energía de absorción es negativa, eso indica que la interacción es favorable. ¿Okay? En este caso aquí a la izquierda tenemos el resultado de todos los complejos con la cinta de normal, digamos así, de boro, de nitruro de boro, y a la derecha tenemos las interacciones con la cinta de Mobius. Como podemos ver, todas las energías son negativas, lo que indica que la interacción entre las cintas y los gases es favorable, más es de llamar la atención que en el caso de las cintas de Mobius, las energías son menores que en la cinta normal. Eso quiere decir que la interacción es más intensa cuando se usa la cinta de Mobius. En este caso estoy mostrando los orbitales moleculares HOMO y LUMO. El orbital HOMO es el último orbital ocupado y el orbital LUMO es el primer orbital desocupado. Recordando que los orbitales moleculares HOMO y LUMO, ellos representan, son la función de onda del sistema. ¿Okay? Entonces, la cinta normal, vemos que existe una simetría en la distribución de esos dos orbitales. Ya en el caso de la cinta de Mobius, esa distribución está rota, digamos así, por la simetría de la cinta. ¿Okay? Y podemos ver que en este caso el más afectado es el HOMO. Cuando la cinta interactúa con algunos gases, de ejemplo, como están aquí, recordando que nosotros hicimos el trabajo con 9 gases, podemos ver que cuando interactúa con el óxido nítrico, pues hay una deformación grande del orbital HOMO. ¿Okay? Esto indica que esa interacción es muy intensa si comparada con los otros dos gases. La misma cosa acontece cuando el óxido nítrico interactúa con la cinta de Mobius. Entonces eso aquí ya nos da una idea de cuán intensa es esa interacción. Ahora, para saber si realmente hay una interacción, hay formación de enlace y qué tipo de enlace, si es covalente o no covalente, mirando solamente para esos gráficos, eso no es posible, porque como sabemos, esos gráficos, esos enlaces van a depender de cuál es el programa que está siendo usado con los parámetros geométricos que cada programa tiene. Para eso, para tener un valor más preciso de esas interacciones, es necesario hacer un estudio de topología de la función de onda. En este caso, fueron calculados los llamados puntos críticos de enlace, ¿okay? Que son obtenidos a partir del estudio de la densidad electrónica, del laplaciano de la densidad electrónica. Fue usado ese descriptor que tiene que ver con la localización de los electrones y el descriptor que tiene que ver con la localización de los orbitales. Dependiendo de los valores de estos 4 parámetros, en cada uno de esos puntos críticos determinados, uno puede decir qué tipo de enlace hubo. Entonces, en esa imagen aquí superior, tenemos de nuevo la cinta normal con los 3 gases de mayor interacción y la cinta de Mobius con los gases de mayor interacción. De este estudio tridimensional podemos ver que existen puntos críticos que están relacionados, esos puntos aquí anaranjados, entre los átomos de los gases y los átomos de la cinta. En el caso aquí del óxido nítrico, pues podemos ver que parece que hay un enlace covalente entre el gas y la cinta. Esta tabla que está aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los puntos críticos determinados con los valores de la densidad electrónica, el laplaciano de la densidad electrónica y estos dos descriptores.
Mirando para esos números, uno puede llegar a conclusión por los valores grandes que tienen que tanto el óxido nítrico, en el caso de interactuar con la cinta normal y con la cinta de Mobius, hace una interacción covalente. Ya los otros gases, por los pequeños valores que tenemos de esos descriptores, podemos concluir que la interacción es del tipo no covalente. En este caso, las propiedades del sensor determinadas fueron la sensibilidad a través del cálculo del gap, que no es más que la diferencia entre el HOMO y el LUMO. También calculamos la sensibilidad a través de la variación de la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque la conductividad eléctrica es un parámetro que es mucho más fácil de determinar que la variación del gap del material. Y por último, el tiempo de recuperación. ¿Sí? Ese tiempo de recuperación sería lo siguiente: si queremos recuperar el sensor, podemos colocarlo abajo de una luz ultravioleta. ¿Por cuánto tiempo tenemos que hacer eso para que el sensor libere esa molécula nuevamente? ¿Okay? Es claro que si queremos reutilizar el sensor, ese tiempo debe ser un tiempo corto, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos dos tablas con los resultados de los cálculos de esos tres parámetros. ¿Okay? En el caso aquí de la sensibilidad a través de la conductividad eléctrica, podemos ver que, por ejemplo, en el caso del metanol y el amoníaco, la variación es similar, ¿okay? 2%, 3%. Podemos decir que esto aquí indica que el sensor de, usando la cinta normal, no consigue diferenciar entre la llegada de esos dos gases. Ahora, para los otros, vemos que hay una variación bastante diversa. Lo mismo pasa para la conductividad, la variación de la conductividad para la cinta de Mobius. En este caso vemos que cada gas induce una variación diferente, lo que indica que realmente uno puede usar las dos cintas para diferenciar qué gas es el que está llegando. Como dato curioso, aquí en el caso del metano, ninguna de las dos cintas fue capaz de sufrir variaciones por la llegada de él. O sea, no serviría usar estos dos materiales como sensores de metano. Por último, aquí en la última columna tenemos el tiempo que llevaría para soltar el gas nuevamente, o sea, para recuperar. En el caso de la cinta normal, el mínimo tiempo fue de 0.2 nanosegundos y el máximo tiempo fue de casi 17 segundos. O sea, un tiempo bastante corto. Es claro que este tiempo aquí, como dice, representa aquí en la ecuación, está relacionado con la energía de absorción. Entonces, cuanto menor fue es la energía, pues mayor va a ser el tiempo de recuperación. Ya en el caso de la cinta tipo Mobius, los tiempos también son del orden de nanosegundos, excepto para el caso del óxido nítrico, que llega a ser de aproximadamente 2 horas. ¿Okay? Entonces ahí cabe ahora decidir si el gasto de energía para recuperar ese sensor compensaría hacer ese proceso. Para estudiar la estabilidad, lo que hicimos fue el cálculo de dinámica molecular. Partiendo del complejo, de la optimización de la estructura del complejo, pues ejecutamos una dinámica molecular para cada uno de los complejos por un tiempo de 100 picosegundos. En este caso aquí a la izquierda tenemos las cintas a 298 Kelvin, o sea, aproximadamente temperatura ambiente, y aquí abajo a 600 Kelvin, o sea, el duplo de la temperatura. Y a la derecha tenemos las cintas de tipo Mobius. Ahí, como podemos ver, para estos dos gases, aquí como ejemplo, ¿ok? Para todo el intervalo de la simulación, los gases pues se mantuvieron interactuando con las cintas. ¿Okay? Ahora, esto aquí es un cálculo para una molécula de gas con una cinta. Nos preocupamos también con saber qué es lo que pasa
si en lugar de tener una sola molécula de gas, tenemos varias. Y en este caso hicimos la simulación con 500 moléculas de gas. ¿Sí? Ahí, para determinar esa interacción, calculamos un parámetro que se llama función de distribución radial, que ella simplemente calcula cuántos átomos o cuántas moléculas, cuántas partículas hay entre R y dr. ¿Okay? Y aquí, en esta tabla, pues podemos ver cuál fue la variación de ese número de átomos comparando un inicio de la simulación con la simulación final. En estos casos de aquí, como da más o menos para ver aquí en la imagen, mismo después que pasa esa explosión, pues muchos átomos ellos se reagrupan alrededor de la cinta, indicando que realmente usar esa cinta para capturar esos gases es una buena medida. Que como conclusiones, las energías de absorción son todas favorables porque son todas negativas. Las nanocintas de Mobius interactúan más fuertemente que las cintas normales. El óxido nítrico es el único gas que tiene interacción covalente. Los otros gases tienen interacción no covalente. Con respecto a la sensibilidad, cada cinta tiene de forma general una sensibilidad diferente para cada gas. Y los tiempos de recuperación son todos menores que 2 horas. Por último, tenemos que la estabilidad de los complejos, tanto a temperatura ambiente cuanto a alta temperatura, muestran que ellos se mantienen estables, o sea, tienen una buena estabilidad. Todos estos, los resultados de esta presentación fueron publicados recientemente en un artículo de la revista Surface and Interface. Y también fueron depositados en un preprint, un servidor de preprints disponibles con acceso abierto y gratuito. Los software utilizados para realizar las simulaciones fueron el software Virtual Nanolab para la creación y preparación de los sistemas, el programa XTB para la realización de los cálculos, el docking, la optimización de la geometría, la propiedad electrónica y la dinámica molecular, para el análisis topológico, el software Multi-Wave Function, y para la visualización y montaje de las imágenes, el JMOL y el BMD. Por último, quisiera agradecer a mi universidad, la UNIFAL, la CAPES, FAPEMIG y CNPq, que son las instituciones que financian la investigación en Brasil, y a los centros donde fueron realizados los cálculos. Muchas gracias.